Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una cámara que ha dado mucho de qué hablar en el IBC de este 2025. Se llama Canon EOS C50 y no es una cámara más dentro del catálogo de Canon. Canon ha decidido apostar fuerte por el creador de contenido moderno, por el filmmaker independiente, por la gente que graba para cine, pero también para redes, para marcas y para plataformas digitales. En este video vamos a analizar a fondo, con calma, explicando qué significa realmente todo lo que promete y si de verdad es una cámara que vale la pena. Así que si ya te suscribiste, pausa y regresamos. Para empezar, para entender la Canon C50, primero hay que entender por qué existe. Canon ya tenía cámaras increíbles en la línea Cinema EOS, como la C70, la C300 o la C500, pero todas ellas están pensadas para sets grandes, equipos completos y producciones más pesadas. La C50 nace con otra filosofía. Canon se dio cuenta de que hoy grabamos para muchos formatos al mismo tiempo. Un mismo proyecto puede terminar en YouTube, en Instagram, en TikTok y en una web corporativa. Y ahí aparece un concepto clave del que vamos a hablar mucho hoy: Open Gate. Diseño y cuerpo. La Canon EOS C50 es sorprendentemente pequeña. De hecho, es la cámara más compacta que Canon ha fabricado dentro de su línea de cine. No tiene visor electrónico incorporado y esto no es un error, es una decisión de diseño. Canon quiere que esta cámara sea modular, que tú decidas cómo usarla. Puedes montarla en un gimbal, puedes usarla con un ring muy simple o puedes armar un set completo con monitor externo, follow focus y accesorios de cine. El asa superior es desmontable y aquí encontramos algo muy importante: entradas XLR reales para audio profesional. Esto deja claro que no estamos ante una mirrorless adaptada, estamos ante una cámara de cine de verdad. Sensor y 7K. La Canon C50 monta un sensor full frame de nueva generación. Puede grabar hasta 7K y esto no significa que tengas que exportar todo en 7K. Significa más flexibilidad. Más resolución te permite reencuadrar, estabilizar en postproducción y sacar varios planos de una sola toma. Pero lo realmente importante aquí es el Open Gate. El Open Gate significa que la cámara utiliza todo el sensor en una resolución de aspecto 3:2. Y esto que te permite en realidad grabar una sola vez y luego adaptar el video a distintos formatos. De un solo clip puedes sacar varios videos horizontal para YouTube, uno vertical para Reels y otro cuadrado para Instagram. Para creadores de contenido esto es una auténtica locura. Vamos a hablar sobre los formatos y los códecs. La Canon C50 graba en Cinema RAW Lite, el formato RAW de Canon. Es un RAW que mantiene muchísima calidad, pero con archivos más manejables que otros RAW más pesados. Esto te da un margen enorme en postproducción. Puedes recuperar luces, trabajar mejor el color y darle un look cinematográfico a tus proyectos. También cuenta con formatos más ligeros como el XF-AVC y el XF-EEVC para trabajos rápidos o contenido semanal. Canon no te obliga a un solo flujo de trabajo. Tú eliges según el proyecto. Vamos a hablar un aspecto que es sobre la cámara lenta. Si te gusta jugar con el movimiento, la Canon C50 sorprende muy bien, es decir, responde muy bien. Puedes grabar en 4K hasta 120 cuadros por segundo y en 2K hasta 280 cuadros. Esto te permite hacer cámaras lentas real, fluida y muy cinematográfica, ideal para publicidad, deportes o planos recursos con mucho impacto visual. Estabilización y cómo se comporta en baja luz. La Canon C50 utiliza estabilización electrónica avanzada combinada con la estabilización óptica de los lentes RF. Esto da como resultado tomas muy estables sin los artefactos raros que a veces vemos en sensores flotantes. Además, incorpora Dual Base ISO en 800 y en 6400. Esto significa que la cámara rinde muy bien tanto de día como en interiores o en escenas nocturnas.
puedes subir el ISO sin destruir absolutamente nada de la imagen. En cuanto a flujo de trabajo, Canon ha pensado mucho en la postproducción. La C50 es totalmente compatible con DaVinci Resolve y Canon está lanzando LUTs oficiales para agilizar el etalonaje o el color grading. La cámara cuenta con doble ranura de tarjeta CF Express para los archivos pesados y SD para proxies o copias de seguridad. Esto facilita muchísimo el flujo de trabajo, sobre todo si trabajas rápido o entregas contenido de forma constante. Ahora pasamos a un apartado el cual considero importante, es comparaciones. Muchos van a compararla con la Sony FX3 o la Canon R5C. Pero la diferencia es clara, la Canon C50 es una cámara de cine desde su ADN. No es una cámara de fotos adaptada al video, todo está pensado para grabar de forma profesional. En cuanto al precio y al público al que está dedicado, el precio ronda sobre los $3.700. No es una cámara económica, pero sí muy competitiva para lo que ofrece este cuerpo de la C50. Está pensada para filmmakers independientes, creadores de contenido profesional, productoras pequeñas y proyectos serios de video. Entonces, la Canon EOS C50 no viene a reemplazar a las grandes cámaras de cine. Viene a ocupar un espacio que estaba muy vacío desde mi punto de vista. Es compacta, potente y muy flexible. Si buscas una cámara para crecer, experimentar y trabajar en serio con video, la C50 es una opción muy interesante. Si este video en realidad te aportó valor, dale like, suscríbete a Visión Creativa y dime en los comentarios qué cámara estás usando ahora mismo. Nos vemos como siempre en el próximo video.